Muy buenos días, mis hermanos. Esta es la reflexión número 109 para el día 6 de julio del 2020. Así peleo mis batallas. Los creyentes estamos enfrascados en una batalla espiritual cada día. Es una lucha interna contra los enemigos del alma, pero también es una guerra espiritual contra las fuerzas satánicas que invaden nuestro territorio y quieren quitarnos y robarnos lo que Dios nos ha dado. Dice la Biblia en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero Satanás, el diablo, nos quiere hacer bajar de allí. Por eso dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las fuerzas del mal. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay un relato también en el libro de Marcos, en el capítulo 9, del versículo 14 al 29, donde un hombre trae a un muchacho endemoniado y los discípulos no pueden echar fuera ese demonio. El Señor Jesucristo descendía del monte de la transfiguración y se encuentra con este cuadro allí. Dice en el versículo 17 de Marcos 9, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dile a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Hermanos, la batalla del cristiano no se libra discutiendo. Marcos 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Mire la pregunta del Señor. ¿Qué es lo que ustedes discuten con ellos? Número 2. Las batallas se ganan peleando con la fe. Marcos 9:19 dice, y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, dice en el versículo número 23. Y número 3, las batallas se ganan con oración y ayuno. El versículo 28 dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no puede salir con nada, sino con oración y ayuno. Las batallas se ganan peleando con autoridad. Marcos 9:25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando el Señor Jesucristo se presenta, siempre hay liberación, pero nosotros tenemos también la autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 10, versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, poder, fuerza
degollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En conclusión, el Señor Jesucristo delegó su autoridad sobre nosotros. Por tanto, debemos pelear nuestras batallas con autoridad, con oración y ayuno, y creyendo en su infinito poder. Que el Señor les bendiga.